Bueno, si os parece, empezamos este segundo día de la jornada del Congreso de la Sociedad Valenciana y es para mí un honor primero agradecer que me hayáis puesto como moderador en esta sociedad que sabéis que tanto estimo y presentar por otro lado a alguien que seguro que nos va a aportar muchas ideas nuevas, el doctor Eduardo Mileggi, y que es jefe de sección de trasplantes del Hospital Belviche, y yo creo que es el hospital que más rellenes trasplante actualmente, ¿no? Estáis con récord y todos los que trabajamos en el mundo del trasplante y estamos metidos en la coordinación dicen, no, tú no te preocupes que al final Belviche los pone a cualquier hora, de cualquier manera y todos pues seguro que tenemos un montón de preguntas para hacerle, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un gran honor estar aquí y celebrar los 40 de vuestra sociedad, una sociedad referente ya nacional e internacional y con tantos jóvenes buenos. Así que muchas gracias. Cuando me dieron el título un poco me entró el pánico y además cuando vi que el moderador también es un coordinador me paniqué aún más y pensé, ¿qué ha pasado en 2022? Han pasado muchas cosas, hay figuras de todas formas que creo que por lo menos del lado occidental nos han puesto todos de acuerdo, ¿no? Por el coraje, la relevancia histórica y porque Messi tenía que ganar sí o sí el Mundial. Y al final de la charla veremos si hay una figura de donación en este proceso que nos mete todos de acuerdo. Empezamos diciendo que el 2022 es el año de recuperación después de la pandemia por la tasa de donación. Y como podéis ver aquí, esto expensa sobre todo de un aumento constante del donante en asistolia a expensas de una reducción de donantes de muerte encefálica. Y esta es una cosa que ya cuando se empezaron los programas de asistolia se sabía que iba a pasar, porque ya en Inglaterra y UK había pasado, y porque refleja un poco el cambio del manejo del paciente crítico en las UCIs. Para acordar brevemente, porque no todos estáis en trasplante, la clasificación del ONT, de los tipos de sistolia, el Maastricht, hay 4 tipos, ahora se ha añadido otro que es un quinto. En teoría el término asistolia no sería el más correcto del mundo, pero porque sería mejor utilizar donation after circulatory death, pero se ha acabado al final imponiendo en nuestros entornos. Y os hablaré sobre todo del tipo 3, ¿por qué? Porque la asistolia del tipo 3, como podéis ver aquí, que es la que va creciendo, la tipo 2, que es la no controlada, que en su momento, por ejemplo, en algunas comunidades como Madrid fue una fuente importante de riñones, pues no se acaba de recuperar de la pandemia. En cambio, como podéis saber aquí, que son los datos de Cataluña del registro, el año pasado por primera vez el donante en asistolia supera el donante de muerte encefálica. También hacer un pequeño comentario sobre los tiempos de isquemia, ¿no? En la donación en asistolia tipo controlada. Sabéis que el proceso empieza con una limitación del soporte vital y esto es importante a nivel de donación en asistolia controlada porque nos permite muchas veces controlar el proceso y acortar las horas de isquemia fría que pueda haber. Y empieza un tiempo de isquemia caliente total, pero lo que más es importante es el tipo de isquemia caliente verdadero funcional, que empieza de una hipoperfusión significativa, o sea, una bajada una vez que se retira, se estuvo el paciente, se quitan los soportes vasoactivos, hasta la parada. Hay un no-touch time, que en España es de 5 minutos, y una vez que se confirma el diagnóstico de muerte, ya se ponen en marcha una serie de cosas de las cuales hablaremos, que es el inicio de preservación y hasta la extracción del órgano. Hasta la fecha el proceso más o menos es los que veis aquí y clásicamente se utilizaba una técnica que se llamaba super fast surgery, super porque son cirujanos y se piensan que son siempre super y los mejores. Yo aún me pido por qué es super fast y no solo fast, pero bueno. Y la verdad es que los estudios que veis abajo, que son la experiencia inglesa y las holandesas y luego también las del grupo Geudas española, que estuvimos muchos implicados, todos reportaron que cuando se usan estos donantes en asistolia, sobre todo con esta técnica de superfast, que no es nada más que una laparotomía o esternotomía rápida, con canulación y extracción del órgano. Y con estos, pues como veis el DGF es muy elevado, 45-75%, dependerá también de otros factores, ¿no? El tiempo de isquemia fría, edad y comorbilidades. En España, cuando empezamos con el tema de la asistolia, empezamos ya fuerte, para decirlo así, porque nos pusimos límites,
con edad y empezamos ya con donantes añosos en asistolia tipo 3. Y entonces uno de los primeros estudios que se publicaron en 2019, hubo 2 publicaciones del grupo Geodas, se vieron un poco los resultados, sobre todo con donantes en asistolia controlada más añosos, viéndose que efectivamente el filtrado al año era un poquito peor, pero aceptable, y había más riesgo de IGF. Se vio claramente también cuáles eran los factores que impactaban sobre algún endpoint muy importante como el never kidney function. Y como podéis ver aquí, un tiempo de isquemia de 17 horas significa 3 veces más el riesgo de un riñón que no funcione nunca. O sea, y enseguida entendemos que estos donantes en asistolia no podemos estirar mucho con la isquemia fría, tanto por el never kidney function como el DGF, que con más de 14 horas en la publicación de Portolés aumentaba más. Y el DGF, como podéis ver aquí, es una cosa que luego te irá a impactar también sobre la función renal al año. En el estudio de Portolés, por una de las pocas veces, empezaba a hablar también del proceso de extracción, preservación del órgano. En aquella época la mayoría se hacían con técnica de extracción súper rápida, pero ya se empezaba a hablar de la perfusión normotérmica abdominal regional con una oxigenación con membranas extracorpóreas. Y efectivamente es una técnica que va teniendo un éxito en los últimos años. Como podéis ver aquí, los azules, la técnica súper rápida, llegamos a 2018 y veis cómo la extracción con perfusión normotérmica regional con ECMO va aumentando. Y no tengo datos más recientes porque no lo hay publicados, por lo menos. A nivel del registro catalano tampoco recogemos bien este dato, pero os puedo traer los datos de mi hospital, que el año pasado el 80% de donantes en asistolia controlada se hicieron con el proceso de una perfusión normotérmica regional. Esto evidentemente implica muchas cosas de organización, porque tiene que haber un perfusionista, los equipos se tienen que mover a veces y evidentemente los costes también. Para los que no estáis familiarizados, la perfusión normotérmica es una técnica que consiste hay una canulación, es una arterovenosa, y se utiliza la ECMO, o sea, membranas de oxigenaciones, y se introduce también por el lado contralateral, a través de una guía, un balón de oclusión que se inflará una vez que se ha determinado la muerte del paciente. En España está permitido hacer la canulación pre-mortem, por lo que ya antes de empezar la limitación del esfuerzo terapéutico se pueden canular estos. Hay una pseudoanalgesia, por lo que no es detrimente para la donación. En otros países esto se permite solo post-mortem. Y esto es simplemente un detalle sobre cómo podéis ver el circuito. Una vez que la ECMO se pone en marcha, hay toda una perfusión con un volumen que va de 2 a 2,5 litros. Oxigenación, se pueden medir transaminasas, lactado, equilibrio, creatinina también, y se mantiene esto un tiempo que aún no se ha establecido cuál es el tiempo mejor, 1 hora, 2 horas, y algunos parámetros como la transaminasa son muy importantes para determinar si finalmente el órgano será viable o no. ¿Qué va a pasar con la perfusión normotérmica regional? Algunas cosas son intuitivas, como en el último episodio de House of Dragon el año pasado, ¿no? El dragón malo grande, el bueno pequeño, sabíamos que iba a pasar y efectivamente es lo que pasó. Lo que habéis visto la serie lo sabéis. Lo que ha pasado efectivamente, que ayuda a asesorar la viabilidad de órganos, comparte o sea, hace que el proceso de donación sea relativamente más controlado, con menos riesgo también con una laparotomía rápida de daño de vasos. Logística más compleja, contribuye a reducir el tiempo de isquemia fría si se monta bien. Con la canulación premorta la isquemia funcional disminuye, como veremos, y evidentemente, ya lo dice la palabra perfusión, mejora la perfusión de órgano. Quizás cosas menos intuitivas de lo que van a pasar es como en Translation, que estará en la 4ª temporada, el heredero de familia. Esto ya es menos intuitivo. Entonces nos preguntamos, ¿pero esta perfusión del órgano mejorará efectivamente el daño de isquemia de reperfusión y los resultados sobre el IGF, sobre la supervivencia y función renal? ¿O aumentará la efectividad de la donación, incluido en pacientes más añosos? En realidad ya hay unos estudios que nos lo dicen. En especial estos últimos 3, que son de la corte francesa e inglesa, que ha sido publicado el mes pasado, y la española, en 2021, que comparaban un poco diferente técnica entonces de perfusión, o sea, la perfusión normotérmica regional con la técnica súper rápida, y en algunos casos, como veis aquí, en Francia, por ejemplo, es obligatorio después de la extracción poner también el injerto una máquina de perfusión pulsátil hipotérmica.
En España, los que la tenemos la usamos, por lo que lo ponemos, en la corte inglés no. Y están las comparaciones. Mientras el estudio inglés y español comparaban las dos técnicas de extracciones, en Francia, como es prácticamente obligatorio para la sistolia tipo 3 utilizar la perfusión normotérmica, lo comparaban con donantes de muerte encefálica. Y en estos estudios había una diferencia clara que remarca un poco también nuestro sistema. Nosotros estiramos mucho donantes más añosos, 56 años, diabéticos casi un 20%, muy expandidos, en comparación con donantes franceses que hoy en día para nosotros estos son, vamos, cuando te dicen esto, es buenísimo. El tiempo de isquemia caliente funcional, como os decía, en algunos países la conulación es post-mortem, entonces esto te alarga un poco el proceso. Efectivamente, la isquemia funcional, en España el tiempo esto es menor, son de 13 minutos. Resultados, esto es importante. Todos los estudios están de acuerdo en decir que cuando se utiliza esta técnica de perfusión normotérmica regional, el riesgo de DGF disminuye sensiblemente. Y para los ingleses y los españoles mejora también la creatinina y la función renal al año, mientras sobre el Never Kidney Function no se ven diferencias claras. Remarcar que aquí en la corte española hay un 4% de Never Kidney Function, que es bastante elevado, pero repito, aquí tratamos con criterios muy expandidos. Hay un aumento progresivo de edad del donante en asistolia, como hemos podido ver de los resultados publicados por la ONET este año. Veis como estas columnas se van haciendo siempre más grandes, que son más añosos, más de 60. Y, de todas formas, la efectividad, o sea, la efectividad es que cuando los órganos que se extraen, por lo menos uno se implanta, la tasa de efectividad sigue siendo muy alta, ¿veis? Tanto en Cataluña como en Comunidad Valenciana. En Cataluña estamos locos, que ya empezamos con la sistolia tipo 3 con más de 80 años también, pero con una efectividad del 60%, que tampoco está mal. ¿Por qué aumenta la donación efectiva en asistolia? Pues esto yo no tengo un dato a la mano para contestarlo, pero esto se intuye. Estos son datos del registro catalán. Veis como en los últimos años por cada donante aumenta el número de órganos extraídos y efectivamente aumenta en los donantes multiorgánicos en asistolia controlada. Y esto básicamente es porque hoy en día la perfusión normotérmica regional se considera el gold estándar por el tema del hígado, porque ha dado resultados mucho más mejores de los que hemos visto en el riñón, por lo que nosotros nos estamos beneficiando del hecho que se tienen que sacar hígados con perfusión normotérmica, pues, y nosotros también nos podemos beneficiar. ¿Qué pasa entonces con la sistolia? Estos son datos de mi hospitales, que os lo veis vosotros por primera vez, la dirección aún no lo he visto, se lo presento la semana que viene, y hemos visto que la tasa de DGF en la sistolia controlada en mi hospital ha ido bajando en mi unidad de trasplante en los últimos años y ya está parecida a las donantes de muerte encefálica. Y estos dos factores claves, reducción de tiempo de isquemia fría y perfusión normotérmica regional. Y esto se traduce en algo clínico relevante, que es la mediana de días de ingresos. Hay menos DGF, hay menos días ingresados, y el año pasado, por primera vez, la mediana de días de ingresos en los pacientes que recibían riñones de asistolia ha sido menor de muerte encefálica. Esto espero que tengan esta felicidad también los de dirección médica de mi hospital. Pero tenemos que, entonces, la sistolia controlada sí o sí, siempre en todos los casos. Y aquí ya nos vamos a la escuela de Atenas de Raffaello, donde hay dos figuras centrales. Uno es Platón, que indica por el bien a las ideas, y el otro lado hay Aristóteles, que en cambio es más racional. Y decimos el que tira las hilas de las figuras platónicas es la doctora Pérez Sáez del Hospital del Mar, en Cataluña, que con este estudio del dato del registro catalán compara el uso de asistolia controlada con muerte encefálica en donantes con edad medias, como veis, muy elevadas, de 70 años. Ella nos muestra que el DGF es mayor, un 40%, que no está mal, pero el resultado al año, 3 años de supervivencia del injerto o supervivencia del paciente es absolutamente comparables. Por otro lado, el lado de aristotélico, está mi compañera, la doctora Montero, de nuestra sección de trasplante, que siempre con datos de registro catalán, pero un poco más granulares, con datos que también daban las varias UTRs. Primero se da cuenta que hay muchos donantes en asistolia controlada que cumplen criterio de expandidos y que son diabéticos. Y cuando son diabéticos, expandidos y asistolia tipo 3, el resultado son estos que veis de supervivencia del injerto, es esta línea de aquí, o sea, son peores. Y también se da cuenta de una cosa, que si estos riñones
expandidos, asistolia tipo 3, diabéticos, lo ponemos en receptores extremadamente frágil o con carga cardiovascular, pues estos se mueren más. Entonces ahí es un llamamiento un poco, ayer un poco más con cautela. Y yo, que no sé dónde estoy en el dibujo esto de Rafael, aún me tengo que ubicar, también quise ver un poco, me pregunté si estos donantes en asistolia controlada para los pacientes hiper, con CPRA más del 90%, son buenos o malos. Y hicimos un estudio, un propensity match, que estamos en fase de acabarlo, y comparamos 139 trasplantes renales procedentes de asistolia controlada con 139 procedentes de muerte encefálicas, todos pacientes con CPRA más del 90%. Y ajustando por varias cosas, finalmente vemos que no había gran diferencia en términos de supervivencia del injerto o del paciente, aunque sí confirmamos otra vez un DGF más elevado y una tasa de rechazo que era comparable. A nivel del multivariante, el DGF sí que impactaba, pero no el tipo del donante, pero hay algo de interacción entre el donante muerte encefálica con el DGF, por lo que lo tenemos aún que limpiar un poco. Y pasamos a otra parte. Como sabéis, en 2021, en marzo, se ha promovido una ley, que es la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en España, por lo que España se une a otros países como Bélgica, Países Bajos, Canadá, que tienen esta eutanasia regulamentada con una ley estructurada. Y esto ha abierto la puerta a crear un protocolo el año siguiente de donación de órganos tras la aplicación de la prestación de ayuda para morir, se define así. Porque efectivamente, si un paciente quiere recurrir a la LORE, a la eutanasia, no podemos denegarle la cosa de ser donantes si quiere. El protocolo, la verdad, es un protocolo muy claro que explica paso por paso todo lo que se tiene que hacer, las figuras, el médico responsable que contacta el coordinador de trasplante y se pone todo el proceso en marcha, un proceso que implica evidentemente mucho trabajo, la coordinación es clave, el coordinador a veces se desplaza a casa del paciente porque son pacientes con enfermedad neurodegenerativa y tienen problemas para moverse. Y si vemos los resultados de eutanasia en general en el año 2021-2022, vemos que algunas comunidades donde se hicieron más solicitud, las solicitudes son las en azul, Cataluña y País Vasco, las efectivas eutanasias son estas otras columnas y algunas rechazadas porque no todas se aceptan. ¿Cuántas eutanasias podría haber en España? Si lo comparamos con los casos de eutanasia de los países que ya tienen una ley estructurada, veis que efectivamente pueden aumentar muchos, pero evidentemente de estos muy pocos suelen ser donantes, porque la mayoría piden recurso por enfermedades tumorales, que no son aptos para ser donantes. Y de hecho, cuando vemos la literatura de estos países, pues el porcentaje al final de los porcentajes de todas las eutanasias que pueden acabar siendo donantes son muy pocos, y aquí es un poco el focus que hay sobre riñones, publicado hasta la fecha, hay muy poquitos, son estos, y veis que pero todos reportan buenos resultados en términos de DGF. En España, el donante a través de este circuito el año pasado ha sido sobre todo otra vez en otras comunidades como Cataluña, País Vasco y también en la Comunidad de Madrid. Y también hay que decir una cosa, yo cuando empezamos con estos programas pensaba que el donante era el clásico donante joven con una ELA terminal. En realidad no, son pacientes mayores, estas enfermedades neurodegenerativas también pueden empezar en edades más tardías, 65 o 70 años. Y de hecho, como veis la edad aquí, el año pasado de estos tipos de donantes en España eran unos cuantos más de 70 años. Y el año pasado hemos asistido a un aumento del número de este tipo de donación, de 7 casos cuando empezó la ley en 2022 a 42. Esto se traduce en un número de trasplante de 135, que no está nada mal. Estos son los resultados de nuestro hospital el año pasado, los que hemos realizado. En Cataluña se llama PRAM, es el mismo protocolo. Y veis que los resultados efectivamente de DGF muy bajos, función renales normalmente bastante buenas, algunas llevan muy poco, están aún en fase de recuperación. Y también hubo un efecto pleiotrópico porque por fin, con la excusa de este tipo de donante, donde la creatinina no es quizás el ideal para valorarlo porque no hay masa muscular, pude introducir la cistatina C, que mi compañero en nefroclínica intentaban desde hace años y no había manera, pues sí, ahora podemos pedirla a los nefrólogos, la cistatina C. Y acabo rápido sobre el donante de vivo, que hace muchos años decíamos que era una oportunidad, y la situación real es esta, que estamos aquí.
O sea, entre 6 y 7 por millones de población, mucho más lejos de algunos países como Estados Unidos o Países Bajos. Evidentemente una diferencia muy importante entre comunidades, como podéis ver aquí, Cataluña un 18%, otras que prácticamente ni aparece, pero en general veis que los números totales no han aumentado. En Cataluña, tras el problema del COVID, parece que en los últimos años estamos otra vez en aumento. El año pasado hemos hecho un nuevo récord de trasplante renal de donante vivo, a ver si mantenemos esta tendencia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre comunidades? Es una cosa que me obsesiona mucho, como al Dr. Cooper en Big Bang Theory con su String Theory. No sé la respuesta aún, hay todas unas cuantas posibilidades, la podemos discutir, pero creo que podemos pasar a las conclusiones, diciendo que claramente el 2022 es el proceso de la recuperación post-pandemia. Podemos decir que las nuevas técnicas de preservación normotécnica regional rompen la monotonía del DGF en la sistolia tipo 3. Podemos decir que cuidado que si son riñones muy expandidos, esta técnica no convierte en un Twingo en un Ferrari, y que el trasplante de vivo con su papel continúa y a ver si mejora un poco, de eso no me cabe duda. Pero teníamos que buscar una figura que nos pusiera todos de acuerdo. Yo no lo sé vosotros, pero para mí pensar en los donantes que van a la eutanasia y en estos momentos tan dramáticos ellos y sus familias piensan a los demás, pues yo creo que se merecen estar aquí. Espero que estaréis todos de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades por la extraordinaria charla que nos has dado y que habrá muchas opciones y muchos interrogantes. ¿Alguna pregunta en la sala? Pablo. Hola Eduardo. Bueno, aquí Leo Delche. Yo conozco a Laura Valenzuela, que bueno, tu R menor, que alguna vez me ha hablado del programa de Belviche. Solo tengo una duda sobre el tema de la sistolia. Primero, un problema que tenemos nosotros en Elche es el de dónde viene el donante, porque a veces si el equipo explantador no hace la cirugía, digamos que manda un riñón en malas condiciones, la cirugía de banco se prolonga y por tanto se prolonga el tiempo de isquemia fría. Entonces es un problema cuando vienen riñones de fuera. Cuando el riñón generado en el mismo hospital no pasa nada. Y la otra pregunta es, ¿qué tiempo de media de isquemia fría tenéis ahí en el programa? Vale. Y una tercera pregunta es, en estos casos, cuando tienes un PR alto en el receptor, ¿con el CDC os basta? ¿O es que mi inmunólogo como que siempre quiere hacerle sistema de flujo y eso a veces también prolonga los tiempos? Incluso a veces un antañoso, pues también nos queda la duda. Y si hacemos biopsia y claro, todo cosas que podamos ahorrar en tiempo, ganamos, ¿no? Era eso. Gracias. Vale. Bueno, pues... ¿Se oye? ¿Sí? Sí, me oís. Vale. Sobre la primera observación, tiene toda la razón. Los tiempos de isquemia fría, cuando son riñones que vienen de fuera, es complicado tenerlos controlados. Sobre la sistolia, depende un poco dentro de nuestra comunidad. Como yo he hablado aquí de la imagen de donantes de mi hospital, pero en realidad el equipo extractor se va a otros centros trasplantados, o sea, otros hospitales que no son trasplantadores, pero que generan donantes y se desplazan ellos. O sea, dentro de la comunidad no tenemos el problema. Evidentemente, riñones que vienen de fuera, esto es más difícil controlarlo. Allí yo creo que no hay una manera. O sea, si no tienes un quirófano disponible 24 horas, y yo no sé si lo tiene alguien, porque no sé si David del CNIC lo tenéis, nadie lo tiene, por la mañana es imposible, pues ahí hay que asumir que algunos órganos es mejor que no. Si sabes que se van a 24 horas, pues mi sugerencia es no cogerlos. Dentro de mi hospital, la isquemia fría el año pasado sobre la sistolia controlada ha sido muy baja. Hablo de 7 horas de media. Y por la muerte encefálica, siempre de mi hospital, también resultados buenos, 12-13 horas. Evidentemente, los que venían de fuera aumenta un poco. De muerte encefálica, la mediana era 17, pero llegamos en muerte encefálica a 24 horas. Pero en la sistolia controlada intentamos o mantenerle en un horario, ¿vale? O si no, ya no lo aceptamos. Y la última pregunta creo que era sobre los temas del CPRA. Claro, la estrategia se pueden priorizar las cosas sin hacer el cross-match, evidentemente no en esta categoría de pacientes. Nosotros el año pasado hemos hecho algunos trasplantes sin hacer el cross-match efectivo, solo con el cross-match virtual, justamente para recortar tiempo de isquemia fría de órganos que venían de fuera. Es una estrategia que nosotros hemos hecho, no sé si David al Clinic vosotros lo habéis hecho, pero el Hospital del Mar sé que lo han hecho también.
Pero claro, hablamos de pacientes de bajo riesgo inmunológico y que no ha habido ningún evento sensibilizador transfusión entre el último control y hasta que se vienen a trasplantar. Para los pacientes de estos CPRA, tú allí lo tienes que hacer, es mandatorio hacer el crossmatch. Nosotros en estos casos se hace citometría y también citotoxicidad para CPRA muy elevados. A veces hay resultados discordantes. Esto sí, puede salir una citometría positiva y ahí un poco tienes que definir si en este estudio básicamente no habíamos visto diferencia por el porcentaje, como era más del 90% del CPRA, no había diferencia entre 95, 98, 99 en términos de resultados. Enhorabuena, Eduardo. Muy chula la charla, como siempre. Dos preguntas. La primera, ligándome un poco al tema del tiempo de isquemia, para no perder riñones, que suponemos se puede alargar hasta más de 24 horas. ¿Cuál es tu visión sobre la máquina de perfusión normotérmica? Si esto igual en un futuro podría cambiar un poco nuestra logística de preservación y asignación de los órganos. Y la segunda pregunta, pasando al lado del receptor, hablando un poco de inmunosupresión como ayer, vemos que hay riñones límites, que se ponen a veces en receptores límites. Sabemos que la tendencia de todo el mundo es dar inducción con timoglobulina, por ejemplo, en estos receptores. ¿Qué experiencia tenéis, por ejemplo, si usáis basiliximab en receptores de asistolia, si introducís el tacrolimus unos días después? Un poco ver cómo enfocáis la inmunosupresión en estos pacientes. Gracias. Vale, respecto a la segunda pregunta, la de la estrategia de inducción, dependerá un poco. Si son donantes en asistolia controlada, pero sabes que el tiempo es muy corto de isquemia, allí nosotros ponemos basiliximab y no hay problemas. Si son muchas horas de isquemias y estos tipos, pues ahí a veces hay que valorar. Sobre la timo, por ejemplo, te digo, no tenemos en este momento un protocolo diferenciado por tipo de paciente, pero yo creo que una idea es que vamos a dosis de timo reducida para pacientes frágiles, ¿vale? De hecho, lo que hacemos hoy en la práctica es que a la segunda dosis, si vemos que ya el riñón arrancado, nos ahorramos las últimas dosis. La primera pregunta, ¿me puedes resumir un momento que...? Vale. ¿Te refieres a la ex vivo? Vale, nosotros con la ex vivo no tenemos experiencia. Hay, como sabes, unos grupos, sobre todo ingleses de Escocia, que tienen mucha experiencia con esto. Algunos resultados publicados que pueden mejorar más las cosas, pero yo creo que si tenemos ya una perfusión normotérmica regional en la extracción, esta yo creo que es la que va a cambiar de verdad. La ex vivo perfusion, aparte que ponerla en marcha va a ser muy complicado, porque tienes que ver equipos de cirugías que están con esto. Yo me acuerdo cuando estuve en Oxford hace unos años, ahí haciendo un periodo ahí de unos días que hablaban de este tema. Claro, eran nefrólogos, pero habían cirujanos mucho metidos en este tema. Nosotros, de momento, el día de hoy, tenemos un New England recién publicado con la máquina pulsátil de hipotérmica y que muestra resultados buenos. Y si la tenemos la tenemos que usar, porque, por ejemplo, en mi centro lo hemos usado solo un 12-13% de veces. Sobre el ex vivo, yo creo que sí, que probablemente mejorará las cosas, pero que la veo que puede ser un poco difícil montarlos a nivel de la práctica. Comentabas hace un momento que en asistolia controlada tenéis una media de isquemia fría de alrededor de 7-8 horas en vuestro hospital. Eso por entender un poquito la logística práctica. Pues claro, si hablamos no de fin de semana, que puede dar más posibilidades, sino hablamos de laborable, eso significa que se hará en el día, es decir, que habitualmente la limitación se hará a primera hora de la tarde y lo ponéis esa misma tarde-noche a última hora, ¿no? Esto supongo que también lo puedo explicar. Pero lo que cambia mucho es que ya te avisan antes cuándo se irá la limitación. Entonces nosotros ya podemos ir a buscar, hacer un cross-match con sangre periférica y entonces esto te permite de verdad hacer como un quita y pon. O sea, se hace la extracción, pero nosotros durante la mañana hemos buscado los receptores, los hemos preparados y por la noche ya se quitan y se implantan. Y esta estrategia también del cross-match con sangre periférica, los dos depende, si son horarios, sí, normalmente son los dos. O sea, se extrae uno, se pone el primero, el segundo acaba a medianoche así y se hacen los dos. Normalmente, si son estos tipos de asistolia, nosotros evitamos que vayan a la tarde siguiente. En algunos casos lo que hacemos, cuando se tarda mucho con el primero, el segundo vienen a las 6 de la mañana a implantarlo, que es una cosa que ha costado mucho para que los urólogos
Pero este año, en los últimos años he visto que se va haciendo con más frecuencia porque todo el mundo ahora es consciente de la importancia de estos temas. Y una segunda pregunta, la microangiopatía trombótica la tenéis revisada, ¿qué porcentajes de microangiopatía trombótica tenéis tanto en muerte encefálica como en microangiopatía trombótica y si hay diferencias entre un caso y otro? Nosotros te diría que no la tenemos revisada en mi casuística. De todas formas, te hablo de casos anecdóticos. O sea, no es tan frecuente, evidentemente depende de la enfermedad de dónde venía el paciente, pero cosas de nuevo son muy raras. Es verdad lo que decía ayer David, que en alguna vez te encuentras sorpresas en biopsias de protocolo, que te aparece una lesión tipo MAT y no sabes bien qué es, pero te diría que yo esto no lo tengo revisado porque básicamente son casos muy escasos, no es muy frecuente. No sé si... En caso de extracción renal aislada, ¿tenéis experiencia con perfusión regional hipotérmica o vais siempre a ECMO? No, vamos con... a ver, normalmente si son de mi hospital ahora se intenta también, en caso que sean solo riñones, extraerlo con perfusión normotérmica regional con ECMO. Sí. No vais a frío nunca, o sea, canulación premortem. No, dentro de mi hospital, el equipo, todo esto, evitamos la extracción en frío, sí. Muchas gracias por la charla porque me ha encantado. En base a los resultados que has mostrado de los con donantes asistolia controlada y expandidos con varios factores de riesgo y tal, en base a esos resultados, ¿en vuestros servicios se han planteado algún protocolo para ver a qué receptores evitar poner esos riñones o algún dato sobre eso? Sí, ¿tú te refieres a los hipersensibilizados? No. En general. En general. Vale, en general el problema es esto, que claro, nosotros ponemos en lista, o sea, la prevalencia de pacientes que están en lista de espera dentro de los que están en tratamiento renal sustitutivo en diálisis en este país varía mucho. Son datos de la ONT, hay algunas comunidades que hay un 22, 23%, algunas 30%, otras que son 5%. Hay mucha diferencia, pero evidentemente hay centros que igual se está quizás sobreindicando el trasplante en algunos extremadamente frágiles. En Cataluña tenemos una tasa de trasplante por millón de habitantes que ya se acerca a la tasa de incidencia de enfermedad renal terminal. Y los números, claro, hay retrasplante, que esto lo puede explicar en parte, pero también te indica, cuidado, que aquí estamos estirando mucho. Y cuando estiramos mucho, lo que estamos viendo, que en los últimos años, en algunos casos, pues aquí la supervivencia del injerto y del paciente al año ya estamos alrededor del 90%, sobre todo en los últimos 2 años. Significa que yo creo que hemos estirado mucho la cuerda y ahora ha llegado el momento que tenemos un poco que recapacitar todos. Pero en este momento no tenemos estudios como en Holanda, que en su momento publicaron que, cuidado, que All for All no va tan bien. Nosotros no lo tenemos, este estudio, pero, hombre, igual deberíamos empezar a planearlo porque la supervivencia en diálisis para algunos pacientes tremendamente mayores, frágiles, puede ser buenísima. Y entonces, dentro de mi hospital no tenemos un protocolo, no tenemos una cosa, pero es verdad que con los años nos hemos hecho un poco más selectivos, sobre todo con riñones que vienen de fuera donde no tenemos muchas informaciones. Hace poco nos llegó un riñón de Castellón con donante que tenía proteinuria, no sabíamos cuándo, nos hicimos enviar la orina para cantificarla y tenía 5 gramos de proteinuria, una biopsia preimplantación desastrosa y llamé los de Castellón, sí, tiene 5 gramos de proteinuria. Digo, hostia, me lo hubierais podido transmitir. O sea, cuando te vienen cosas de fuera siempre que tienes que estar con mucho cuidado y de momento lo que hacemos todos es buscamos nuestros contactos personales para, oye, vosotros esto lo ponéis, pero son estas cosas que en estos casos yo creo que de momento se tienen que hacer. Bueno, yo creo que hemos cumplido de esta fantástica charla y yo creo que tenemos que tener el compromiso de en 5 años volver a dar la misma charla. Yo creo que nos va a dar muchas luces. Esto es algo que viene y tenemos mucho que aprender y la asistolia controlada es el día a día ahora en nuestra práctica profesional. Muchas gracias. Muchas gracias.